¿Te acuerdas de Sir Ian? Mamá, lo prometo, será grandioso. Ahora solo trabaja conmigo. Sé que más de alguna vez has pensado que tu vida es tan interesante que puedes plasmarla en un libro o incluso en una película. Hoy hablaremos de un reconocido animador que plasmó parte de su infancia y sueños en una caricatura muy interesante. Quédate hasta el final y déjame tu like si te ha gustado el vídeo, además de tu suscripción para no perderte cuando hablemos de tu serie favorita. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Originalmente llamada Pink Ian, Sir Ian en Hispanoamérica y El Mundo de Ian en España, es una caricatura creada por el animador, productor y actor de voz Ian James Corlett. Ya hemos hablado anteriormente de este canadiense en el vídeo de Yvonne del Yukon, que te dejaré links por si quieres ver ese vídeo y la caricatura también. El nombre de Corlett tiene mucho peso en la historia de la animación canadiense, por lo que fue sencillo que una nueva creación de él recibiera luz verde para ser producida por las históricas Pre-Productions y Nelvana. A diferencia de Yvonne del Yukon, cuyo humor era el típico humor de letrina y gases de caricaturas canadienses de principios del 2000, su nueva obra sería más un slice of life, con humor de cultura pop y referencias. Corlett crea una caricatura autobiográfica, por decirlo de alguna manera, en la que crea a un personaje self-insert. A través de esta caricatura, contará sus sueños de joven y el vivir con su familia de una manera cómica, aunque exagerando ciertas personalidades tanto de sus familias como propias. La caricatura se estrena el 26 de abril de 2005 por YTV en Canadá. Sir Ian nos cuenta el día a día de Ian James Kelly, un chico de 12 años que tiene el sueño de ser un gran cineasta, mostrando una gran habilidad para escribir guiones. Lastimosamente para Ian, se ve rodeado de una familia y amigos que no comparten su misma pasión. Incluso no creen que llegue a cumplir su sueño de ganar un premio de la academia. Aprovechando su gran imaginación y astucia, Ian conlleva esto pensando que su día a día es como una película. Incluso imagina escenas de películas famosas para lograr su sueño. La familia de Ian está compuesta por su padre, Ken Kelly, un señor despistado dueño de una tienda de instrumentos musicales. Él quiere a su familia, pero se ve sometido por ella y quiere que sigan sus pasos en el negocio familiar. Vicky Kelly, la madre de Ian, a pesar de ser una ama de casa amorosa, tiene un temperamento fuerte contra su esposo y sus hijos por sus personalidades. Muchas veces demuestra ser más sólida que su propio esposo. Kyle y Cory, los hermanos mayores de Ian. Kyle es perezoso y Cory algo tonto. Se la pasan molestando a Ian y jugando bromas. Irónicamente, entre ellos parece también haber diferencias debido a sus personalidades distintas, pero los une el molestar a su hermano menor. La abuela Kelly y la abuela Minsky, la primera de origen escocesa y la segunda polaca. A pesar que ellas tienen un carácter serio y no quieren a sus respectivos yernos, entre ellas parecen llevarse bien. Y Obald es un tipo europeo que huyó de sus responsabilidades para vivir en Canadá. Obald es empleado del señor Kelly, y aunque es algo tonto, tiene buena relación con la familia. Dato de color, su actor de voz es el mismo Corlett. También están los amigos cercanos de Ian, Ty Washington, un chico fan del baloncesto. Es la voz de la razón y el que trata de que Ian mantenga los pies sobre la tierra. Aún así, es de los pocos que lo apoyan en sus planes por el aprecio que le tiene. Sandy Crocker, una chica atlética y que no confía mucho en las ideas de Ian. A pesar de ser muy amiga, a veces presenta cierta rivalidad con Ty en los deportes. En alguna ocasión, se ha mostrado que Ian puede sentir algo por ella, pues en ocasiones la usa para sus fantasías, pero no es algo muy concreto. Y Grace Choulan, una chica de origen asiático que es amiga de Ian. Aunque está en segundo plano porque su personalidad desentona con la de Ty y Sandy, ya que Grace es una nerd, al principio parecía ser una amiga más, pero al pasar los episodios, ella demuestra tener un enamoramiento obsesivo hacia Ian. Entre algunos de sus episodios están la historia más grande jamás contada. Ian debe hacer un proyecto de un árbol genealógico, pero al buscar información, descubre que no hay fotos de él cuando era bebé, ni siquiera sus abuelas tienen alguna. Ian deduce que es adoptado y por eso es más inteligente que sus hermanos. Ian está a punto de escapar de casa hasta que su padre confiesa que perdió sus fotos en la mudanza a su casa actual. Descubren las fotos de bebé de Ian, que no son las más favorables para mostrar. El campamento del terror. Ian convence a su madre de no ir a acampar con su familia para inscribirse a un campamento gestionado por su productor de cine de terror favorito.
En el campamento, Ian conoce chicos que son aficionados a grabar, actuar y efectos especiales, pero rivaliza con una chica que también quiere ser productora. Ian y la chica dejan sus diferencias a un lado y unen sus ingenios de productores para asustar al gestor del campamento, que resultó ser un estafador. Érase una vez el ajedrez. Ian necesita estar en un club escolar para tener una referencia y entrar a una universidad de renombre. Ian termina uniéndose al club de ajedrez de Grace porque ella era la única miembro. El ajedrez es aburrido, por lo que Ian inventa una forma de hacerlo más entretenido usando sus habilidades cinematográficas. Todo va bien, hasta antes de la gran competencia, Ian entra en una mala racha que le hace perder los patrocinios que había ganado, por lo que deberá ganar para volver a hacer el ajedrez algo interesante. Una semana después, Ian decide llevar sus ideas al mundo por medio de un sitio web, por lo que con ayuda de Ty, Sandy y Grace, intentarán darle toda la publicidad posible y crear contenido, lo que terminará en peras desgracias para Ian. Decepcionado porque su sitio web no tiene vistas, Ian decide subir un vídeo de sus accidentes y termina siendo viral, logrando vistas aunque no por lo que él quería. Hurra por Hollywood, un especial de 2 partes. Los Kelly salen de la Columbia Británica para ir de vacaciones a Los Ángeles. Ian aprovecha la oportunidad para llevar una de sus producciones a un concurso en Hollywood, aunque el viaje no resultará como él quiere. Su padre hace muchas paradas en el camino, y tiene un accidente en el que Ian deberá decidir entre salvar su vida o su película, decidiendo su vida. Al final, Ian decide presentar una película con todo lo que grabó durante el viaje familiar, resultando ganadora. La serie tuvo 3 temporadas de 66 episodios. La última temporada fue la que menos costó, y esto llevó a su cancelación. La serie presentó un bajón de calidad en tramas, y fue criticada porque muchos acordaban que la serie debió finalizar con el especial de Hollywood, en su segunda temporada. Aún así, la serie logró calificaciones relativamente decentes y no bajando de la mediocridad. La serie llegó a Hispanoamérica el 5 de febrero de 2006. Lastimosamente, nunca tuvo un horario de transmisión fijo. Su última transmisión en dicho canal fue en el 2011. Después se transmitió en distintos canales del continente y en todo el mundo. Se transmitió en distintos canales que iban de Disney XD hasta Nat Geo Kids. La serie contó con 3 doblajes al español, uno para España, uno para Venezuela y otro para Argentina, siendo la última temporada grabada en el país de La Plata. Irónicamente, esa fue la temporada con menos calidad según los críticos, y no se sabe el motivo del cambio del país de su doblaje. Algo que le aplauda a Corlett es su versatilidad en sus creaciones, pues Yvonne el Yukon y Ser Ian son producciones tan distintas que no creerías que es del mismo creador. Ser Ian también mostró una mayor aceptación en el público fuera de Canadá, que fueron los que lamentaron la cancelación de la serie. Actualmente, su primera y tercera temporada se puede encontrar en internet, mientras que la segunda no está completa del todo. La serie no está disponible en alguna plataforma de streaming por el momento, pero la mayoría de sus episodios aún se pueden ver. Personalmente, yo la veía ocasionalmente, más que nada de fondo, pero siempre me pareció interesante la manera como Ian imaginaba los escenarios haciendo referencias a películas famosas. También era identificable, porque yo sé lo que se siente tener un sueño de dedicarte a algo que tu familia no apoya. Las tramas son muy buenas, pero si debo de decir un punto malo es en la personalidad de los Kelly. Los hermanos y padres de Ian no dan mucha gracia, siendo quizás sus abuelas lo más cómico. También Oswald tiene una personalidad de tonto y que más que ser carismática resulta incómoda de asimilar. Rescato a Ty, Sandy y Grace. Los primeros tenían una relación de amistad y rivalidad interesante. Ian es un personaje cambiante. Hay episodios donde te parece muy ingenioso y simpático, y otros donde es muy egoísta y que le importa más su sueño que su familia, aunque generalmente les tiene aprecio y quisiera recibir el apoyo de ellos. Lo que sí me sorprende es saber que tiene mucha popularidad en Estados Unidos y Canadá, pero que en los países hispanos no se hable mucho sobre la serie. Según el público anglosajón, aprecian la caricatura no tanto por su humor, más bien porque les deja una moraleja de seguir un sueño ante las adversidades, y creo que más de alguno tenemos un sueño que queremos cumplir o que hemos cumplido con mucho esfuerzo. Te recomiendo que le des una oportunidad, y me dirás si la tercera temporada es también buena o si decae como dicen. En su doblaje en español para España, Alberto Escobar es Ian. ¿Intenta encontrar un mono que se cuide solo? Víctor Prieto es Ken Kelly. Ian, ¿por qué tengo que arruinarme pagando un anuncio que se supone que tenía? Eva Oyanguren es Vicky Kelly. Chema Regalado es Kyle. John Goyri es Cory. Alasne Erdiosa es Tai. Ana Guadalupe Fernández es Sandy. Y Josu Cubero es Oswald. Para su doblaje en español hecho en Venezuela, Ezequiel Serrano es Ian.
¿Puedes prestarme unas fotos para mi proyecto? Sergio Pinto es la primera voz de Ken Kelly. ¿Por qué quieres usar fotos de familia? Elena Díaz Toledo es Vicky Kelly. ¿Alguno de ustedes vendrá a sacar la basura? Ledner Belisario es Kyle. Mamá, ¿puedes hacerme un sándwich? Luis Enrique Poján es Cory. No, solo lo saqué a... Héctor Indriago es Tai. Dije, la muchedumbre se vuelve loca. Yasmin López es Sandy. Arlie. Sí, hasta yo puedo. Ah, ¿qué quieres decir con eso? Y Ángel Balam es Obdal. ¡Oh, ten piedad! ¡Ella es solo un bebé! Para su doblaje en español hecho en Argentina, Marcos Abadi es Ian. Me gustaba más cuando yo hacía mis propias películas y videos. Gustavo Dardés es Ken Kelly. Ahora que somos una tienda de teclados y un spa, tengo grandes... Irene Guiser es Vicky Kelly. Recomiendo un acondicionador de cabello con manteca de alfalfa. Hernán Palma es Cory. ¿Dijo que nos pagará por hacerlo lucir como un tonto? Martín Gopar es Tai. Bueno, porque... ¡Oh, pero miren quién es! Agustina Priscila es Sandy. ¿Puedes cancelar tu sitio web? Sí. En su idioma original, Richard Ian Cox es Ian. Chris Chirillo es Ken Kelly. Patricia Drake es Vicky Kelly. Ty Olson es Kyle. Matt Hill es Cory. Dexter Bell es Tai. Tabitha St. Germain es Sandy. Ian James Corlett es Obdalt. ¿Y tú recordabas a ser Ian? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál era tu episodio favorito? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esta es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.